coleccionista es al mismo tiempo la avidez, la curiosidad, la avaricia, la gana de rescatar algo de lo que puede ser la incuria o la desaparición, y el deseo noble y sincero de que lo vean otras personas, pero algún día. Toda colección, aunque el coleccionista se propusiera que su colección no tuviera una coherencia, toda la colección tiene la coherencia que le da el coleccionista. El arrebato de una multitud que se va multiplicando en el camino, que va creando cosas extraordinarias, personajes, vestimentas, maneras de ser, lenguajes corporales, y que finalmente encuentra que ya no hay espacio. Es un individuo que sabe rescatar dentro de un amontonadero las piezas claves y va a ir construyendo con esas piezas claves toda la historia de una nacionalidad, la historia de un país en sus vicisitudes, en sus cualidades, en sus vicios, en sus defectos. Y tiene una línea de todo lo que es, ¿cómo te diré? Lo que es contracorriente, de lo que es subterráneo, de lo que es que nunca se ha visto, de lo que es cultura popular, con el nombre lo indica, chilanga, real, propia. En fin, no es lo mexicano, porque eso sería reducirlo a una cuestión, no es lo mexicano, es lo urbano, es la ciudad, es sus expresiones, ¿sí? Y en este sentido, por ejemplo, también yo creo que encontraría un valor universal a la colección de Carlos, porque muchas de estas claves se podrían repetir en Río de Janeiro, se podrían repetir en Nueva York, o se podrían encontrar en Nueva Delhi. No es solo el pensamiento en relación con lo urbano, no es solo el pensamiento en relación con el México moderno. Carlos Monsiváis ha coleccionado muchos objetos y muchos testimonios, tanto en escritos como testimonios visuales del México del siglo XIX, pero porque están integrados al México del siglo XX. La historia de cómo ha vivido la gente en la capital desde el siglo XVIII, siglo XVII, hasta nuestras fechas. ¿Quiénes son los personajes característicos de la ciudad? Los tipos, las estrellas, todo lo que haya marcado o sea una estrella de la ciudad y siga ahí viviendo o ya se haya extinguido. De eso se trata, de relatar cómo esos personajes han evolucionado, cómo han permanecido, cómo se han transformado y son en esencia el mismo que hace muchísimos años. Ese proceso de descubrir también una cultura no reconocida, que es esta cultura popular de Feña, que después generó muchísimos personajes en la literatura mexicana, no existía. Digo, el único antecedente, posiblemente por eso le tiene un enorme respeto Carlos, era Salvador Novo. Todo hecho también con un cierto gusto, ¿no? Y sobre todo con mucho sentido del humor, ¿no? Es decir, hay una parte allí muy importante de una ironía permanente en cada pieza, a veces trágicas, no necesariamente para reírse, sino a veces para que le conmueven a uno. Con inteligencia y sentido del humor. Te voy a decir una cosa, tú no puedes soportar una historia tan dramática, tan tremenda, tan llena de tragedias sin mucho humor. Entonces todo eso está lleno de humor. La colección de Carlos está llena de piezas que tienen muchísimo humor. Y eso también tiene mucho sentido. Hay parte de lo convencional terriblemente, ¿cómo te diré?, negro, y hay parte de lo muy negro, muy rico. No hay ningún objeto de los que tiene Carlos que tenga que sea ocioso, ¿no? Finalmente. Y yo creo que eso va a ser lo fantástico del museo, porque la gente va a entender ahí muchísimas cosas de su propia hábitat de la Ciudad de México, de su historia, ¿no? Pues digo, nuestra educación sentimental, por supuesto, que es el cine mexicano y son las radionovelas y ahora las telenovelas.
mala, buena, pero esa es la que tenemos, ¿no? Y nuestra cursilería y todas estas cosas que solemos solazarnos en momentos de dramas pasionales, tienen su origen en eso, ¿no? Las mejores piezas siempre son las que te cuentan una historia. Van a ver en esta exposición a un lépero, a los primeros léperos, que eran aquellos vagabundos que andaban por la ciudad, todos fachosos, retratados por Linati en el 19, y los van a encontrar en su evolución en los años 20, en tiras cómicas o en cuadros, y así hasta llegar a los vaguitos actuales. Sí, bueno, el lépero pasa a ser el naco. El lépero es el que padece la lepra de la pobreza, como el pelado es aquel que no tiene nada, que carece de vestimenta, y el naco es el indígena, es el totonaco. Pero se conserva multiplicado. Para Carlos Monsiváis, el peladito que va a aparecer en el siglo XIX, desde las primeras litografías de Claudio Linati, como el desposeído, como el individuo que no tiene nada de bienes materiales, que si acaso lo acompaña un perrito en su vida cotidiana, y que toda su pertenencia es una cobijita que trae sobre el hombro. Esa cobijita es la que después ha de transmutar en gabardina Cantinflas. Pero ese personaje, el peladito, es el que tira las pedradas a la hora de las invasiones contra los norteamericanos. Ese peladito es el que pavimenta las calles. Marcando líneas de investigación muy novedosas, por ejemplo, te diré una, que es el gran publicista de sí mismo que fue don Porfirio. Se ve perfectamente porque su imagen se veía en platos, vasos, charolas, cortinas, cojines, manteles, y fue parte de la vida cotidiana de principios del siglo XX. Por supuesto, no, habría mucho, así es difícil, ¿no? Por supuesto que no tendría los gatos, eso sin duda, esos jamás. Artísticas, cosas de Toledo, algunas piezas pequeñas de juguetes encontrados en mercados, que también yo moriría de envidia de tenerlos, ¿no? Si un coleccionista no procede con espíritu infantil, está perdido. Lo que sería imperdonable es que procediera con espíritu pueril, pero lo infantil en este sentido es rescatable porque es el gozo del descubrimiento primero. Él es muy muchacho, aunque ya sea una persona adulta también, es muy muchacho, es muy capaz de sorprenderse. Esa capacidad de sorpresa que tiene Carlos Monsiváis es capacidad de sorpresa de un niño. Pero es un niño catedrático, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo. Los juegos de mesa con los que jugaba la población. A nadie se le hubiera ocurrido que, bueno, al menos no es común que alguien fuera tras los originales, los dibujos originales de esos juegos. Digamos el juego de la oca con el que jugaban los niños. En la colección, y se va a exponer, está el juego de la oca en trazo original, o hay otras reproducciones, y eso es muy bonito porque te lleva de inmediato a la época. El México disipado del siglo XIX se limitaba a los juegos de suerte. Entonces al juego de la oca, ir a jugar a la lotería a Tlalpan, ir a las peleas de gallos a Tlalpan, etc. A eso se limitaba. Ese era el México disipado. El resto era un México pues bastante santurrón. Carlos Monsiváis tiene sus gastos y tiene sus miniaturas. Ya quedó claro, ¿verdad? Las miniaturas desde niño me han divertido enormemente y he encontrado en ellas el antiguo placer medieval por los homúnculos, que está también trazado en La novia de Frankenstein. Y gracias a eso tengo 120 piezas maravillosas, no solo de comercios, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
o el Rosario de Amozoc, o situaciones de provincia que uno ha oído, que uno ha oído hablar de manera confusa y distante. Ahora ya ni eso. Tiene, por ejemplo, Carlos, toda una serie de maquetas de la señora Nava, que te hablan de lo que eran las jarcerías en 1920, oficios y que te hablan de talleres, de tienditas, de misceláneas, y eso te permite, por supuesto, reconstruir todo lo que ha sido digamos, la vida comercial y la vida cultural, familiar de este país en los últimos 60, 70 años. Me encanta las maquetas, me parece, la primera vez que las vi, las observé y dije, qué bonitas, etcétera, pero ya que te aproximas a ellas con más detalle, descubres que tiene muchos detalles, que tiene diálogos y que son muy plásticas, entonces las maquetas a mí me alucinan. Mi pieza preferida, Dios mío, qué difícil. Pues aprovechemos que tenemos aquí atrás de mí Santo Domingo. Ese lo tenía yo aquí en la mente porque también todo eso lo han deshecho, ¿no? Esta es una pieza elaborada a lo largo de muchos meses, que lleva por parte de los artesanos, Susana y Teodoro Torres, todo un trabajo de investigación en litografías del XIX, en pinturas del siglo XIX, para poder recrear la cotidianidad de un lugar tan simbólico como la Plaza de Santo Domingo. Todas las órdenes de sacerdotes y de monjas que había, la manera en que llevaban a los muertos hacia la iglesia, aquel peladito que le gustaba estar en las partes más concurridas, como aquel niño que vendía el periódico, como el señor que le pusieron evangelista, ¿verdad? Que escribía los recados, las cartas, todo eso era bonito, era un México pintoresco. En primer lugar quiero identificarme. Me llamo Roberto Ruiz y nací en un municipio que pertenece a Oaxaca. Se llama Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Yo nací en 1928, de los cuales a los 7 años a los 7 años de edad, comencé con el barro, porque mi tierra es tierra de arcilla. Claro, cuando yo me inicié con el hueso, yo no contaba con una maquinita que es un motor con chicote para agilizar más el trabajo, sino que yo lo hacía con ceguetas de joyero, con ceguetas de herrero, algunas herramientas de fil y todo eso. Era más dilatado, vamos. Yo tomé el tema de la muerte como buen oaxaqueño. Nunca la hice tendida como pues, se presenta un cadáver, ¿no? Y así de esa manera, algún día yo reuní unas piezas, me fui a su casa y desde entonces, que ya son muchos años también, me ha comprado al grado de que yo estoy seguro que ya se acerca por ahí a unas 600 piezas que me ha comprado. Tenemos en recuerdo, por ejemplo, un trabajo que le hice con mucho gusto, ¿no? La Calaca Catrina. Por ejemplo, cuando hablas de lo que es la cultura de la lucha libre, la colección de Carlos tiene cosas muy curiosas, ¿no? Tiene, por supuesto, desde guaches de Toledo que hablan de lo que es la lucha libre, juguetes de cuerda que puedes animar, ¿no? Donde ahí está el huracán Ramírez aplicándose la huracarrana, máscaras del santo, fotografías de Lourdes Grobet, una maqueta hecha por un piñatero que te habla de lo que es, sí, sensaciones, historietas de Gisitrino sobre el Santos, ¿no? Entonces, esto es toda una riqueza cultural, ¿no? Una densidad cultural que es muy rara, ¿no? Que es muy rara verla, es muy raro verla en una colección concentrada, ¿no? No es una exposición solemne ni académica, se trata de que la gente se la pase bien, de que se acerquen y descubran los cimientos del alma nacional de una forma divertida, dinámica, con sonido, y que escuchen y se vean reflejados en esos personajes que están caricaturizados allí. La caricatura está relacionada muy íntimamente con un carácter humorístico humano.
no es una caricatura negativa, no es una caricatura, digamos, perniciosa, no es una caricatura, ¿cuál es el término para decir? Peyorativa. Una exposición que tenemos planteada es una exposición sobre Gabriel Vargas. Gabriel Vargas además generosamente donó una cantidad muy importante de su acervo a la colección de Carlos, y pues yo creo que Carlos está muy orgulloso de este acervo, y pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo mostrarlos. Tenemos una obligación en mostrarlo. Yo creo que además Vargas es uno de nuestros más importantes autores populares, ¿no? Su familia es la familia Burrón. Él vive muy íntimamente relacionado a ese humorismo y a ese accidentalismo, a esa improvisación de la familia Burrón. Hay caricatura política, pero digamos está todo el trabajo de Casarín en la orquesta, el trabajo de Santiago Hernández, los primeros trabajos en litografía de José Guadalupe Posada. El humorismo de las caricaturas está relacionado con el humorismo de la carpa, con los personajes como humoristas políticos, como Medel, como Tintán, como Palillo, como el Resortes, como todos ellos que en la carpa realmente construían personajes tan importantes como los de las caricaturas como las que ya he mencionado del siglo XIX o caricaturas del siglo XX de Cabral. La colección de Audifred que él tiene es de las más completas que hay en el mundo de la caricatura mexicana del siglo XX. Hay un cartel que vamos a exponer, que a mí me gusta muchísimo, que es El Valiente, que es un pleito de borrachos a navajazos. ¿Qué pasaba en la sociedad mexicana de la vuelta del siglo, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Para que eso fuera un buen cartel, un buen anuncio? Sí, es un poco la cultura. O sea, es como un palincesto, ¿no? Y tiene capas, y tiene pedazos, y tiene algo nuevo y algo viejo. Teniendo 13 años, ingresé a la Juventud Comunista, que en esa época era lo propio de la resistencia. Me tocó la etapa más denigrante que fuera del estalinismo, aplastante, y que me enseñó a recelar definitivamente de todo proceso dictatorial y de las confianzas que segregue, pero me permitió también entrar en contacto con un arte formidable, y eso era el taller de la gráfica popular. Desde entonces me enamoré de las piezas de Leopoldo Méndez, de Mariana Jampolsky, de José Chávez Morado, de muchas cosas de Alberto Beltrán, de Alfredo Salce, y todo eso ha dado por resultado lo que yo creo que es una excelente colección. Con una predilección muy especial por la obra de Leopoldo Méndez. Ahora, también tenemos que reconocer que no es un accidente. Taller de Arte y de la Gráfica Popular es una de las manifestaciones del grabado del siglo XX con más reconocimiento universal. Por más que estamos viviendo una época en que se rechaza todo el nacionalismo, en que se rechaza el arte revolucionario, en que se rechaza el pensamiento socialista, cada vez crece más la estética socialista del siglo XX que se dio en México y de la cual Carlos Monsiváis es un enamorado. Que yo he tenido la oportunidad de conocer a veces de sus orígenes, me ha tocado a veces acompañar a Carlos a los mercados y entonces hay libros, no sé, son fotografías fantásticas, ¿no? De momentos de la historia de México.
Y dentro de la colección de Carlos también podemos encontrar técnicas muy importantes como el daguerrotipo, el ambrotipo, que fue como una variante. Encontramos imágenes muy importantes que requerían muchísimo tiempo, más de una hora, en donde no se podían mover. Tiene una colección fenomenal de estereoscópicas. De hecho hay un daguerrotipo estereoscópico que es una belleza. Creo que hay muchas miradas y yo creo que sí hay un cierto orden, porque finalmente sí creo que le interese, porque estoy segurísima, todo el acontecer de lo que ha sucedido gráficamente, o sea, e iconográficamente, por medio de las imágenes fotográficas, todo el acontecer mexicano. Yo he notado que le gustan muchísimo aquellas fotografías que documentan, por ejemplo, viviendas del 20 más o menos, que son cosas que normalmente uno no encuentra en los libros, ni encuentras ya publicadas, y que no se tenía como noción de eso. Entonces, ese tipo de cosas siento que para Carlos son como hallazgos. Capturar las familias o la vida cotidiana, la intimidad de los álbumes familiares. Entonces hay fotos y retratos de familias viejísimas, desde las primeras fotos que se hicieron hasta las familias actuales. Entonces tenemos un retrato de boda, no sé, de 1900, inicios de 1900, y hay otro retrato de boda en 1980, 1990, y las cosas son muy parecidas, el atuendo es muy parecido. Obviamente todo es distinto en el país, pero hay ciertos rituales que permanecen. Hay una línea también muy importante a la cual también le gusta a Carlos muchísimo, unas fotos de Garduño, que es Nahui Olin, que es una colección espléndida, y hay otras también eróticas que se empezaban a hacer desde los 20 con las cigarreras, ¿no? Entonces venían para que uno recortara iconográficamente la fotografía. Entonces uno iba haciendo una colección en específico de estas fotos pseudoeróticas, ¿no? Dentro de la vida nocturna, así como se habla de las cantinas, así como se habla de la licorería, la pulquería hacia el pasado, ya hay un momento de la exposición donde se descubre la carpa y están todas las divas, las primeras divas. Entonces hoy podemos ver cuál era el criterio estético de la época, qué le gustaba a los mexicanos, cuáles eran las mujeres bonitas de esa época. Agustín Jiménez es uno de los, es un fotógrafo de vanguardia de primera línea, que lo podría competir con los grandes fotógrafos soviéticos, con los grandes fotógrafos de vanguardia norteamericanos, de manera muy favorable. Y es una gente más que formó a mucha gente. Y de repente todo el mundo se olvida de él, ¿no? Y cuando se rescata su trabajo, te das cuenta que era un trabajo que no ha perdido nada con el tiempo, ¿no? Así como la autora Natalia Baquedano, como otras autoras que han estado apareciendo del siglo XIX, bueno, pues para la historia de la fotografía en México es un hallazgo importantísimo, porque ahorita ya tenemos conocimiento que había fotógrafas en esa época, que normalmente no se le dejaba a la mujer en esta época tener como un tipo de negocio o tener una profesión, y esto cambia radicalmente 180 grados esta situación, ¿no? Cuando me di cuenta que iban 10,000 piezas, eso ya no es una travesía individual, eso ya es una acumulación, un reflejo pálido, fantasmal, esquelético de lo que es la Ciudad de México, uno de tantos reflejos, pero que ya no era lo propio de un coleccionista, sino de un museo, entendido un museo ya en una situación dinámica de movilización de materiales y de incorporación de lo nuevo. Supongo, y para encontrar más espacio para comprar más, porque si no, no va a poder seguir comprando más. Va a tener que comprar una casa y esto está en contra de sus principios. Pero uno sabe que nada abarcará a la ciudad hasta el día en que se nombre a todo el conjunto Museo de la Ciudad de México. La colección de Carlos Monsiváis, y soy categórico, y lo soy porque puedo serlo, Carlos Monsiváis ha hecho la colección con talento, no con dinero. Eso me parece brillante. Bueno, pues ya que chingaos.